Y a esta hora ya le doy la bienvenida en el estudio aquí en Guayaquil al doctor Enrique Boloña, jefe de cuidados intensivos de la Clínica Guayaquil. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hemos venido analizando quizás un poco lo que sucede en la parte de salud pública, ¿no? Y ya conocemos el panorama, unidades de cuidados intensivos a full, hospitalización también, ya no se dan abasto. Aquí en Guayaquil se habla de una cifra de fallecidos de 22 a 23 personas por día, es lo que dice el informe epidemiológico. ¿Cuál es la situación? ¿Ha mejorado en algo? ¿Ha variado o es similar en la parte privada también? Sí, este no es un problema exclusivo de la red pública, es un problema de los hospitales privados también, sobre todo que acuérdate que la gran mayoría de los hospitales privados de la ciudad tenemos convenios con la red pública de salud. Atendemos pacientes del Ministerio de Salud Pública y del IES. Nosotros tenemos un sistema de referencias, se llama CIREM, de transferencias, una plataforma. Esa plataforma tú la ves colapsada. O sea, a diario la cantidad de requerimientos de camas es tremendo. Eso sin sumar a los pacientes que se acercan directamente a la clínica Guayaquil de manera privada, en nuestro caso. La situación está crítica desde diciembre y en los últimos meses hemos estado al máximo de nuestra capacidad, inclusive en el área de emergencia, que es un área en teoría de paso, con pacientes que se quedan permanentemente ahí, con tratamientos que deberían de darse en otras áreas, con todas las facilidades, porque no tenemos otra opción. A ver, y es imposible, con lo que escuchamos, con lo que vemos, no remontarnos al año pasado. Y ahí surge ese temor. Entonces lo que los ecuatorianos se comienzan a preguntar es, ¿estamos reviviendo lo de marzo y abril del 2020 o todavía estamos distantes a llegar a eso? Para los intensivistas, los médicos de emergencia, para el personal de salud, sí, esto es como un déjà vu, esto como que ya lo viví, no lo quiero volver a ver. No es el mismo grado de desesperación. Lo comparo con fenómenos meteorológicos, y esto fue un tsunami la otra vez, esto es una ola muy, muy grande. Quizás no es el mismo problema que tuvimos en marzo, abril de 2020, pero estamos al full de capacidad y todavía comenzamos a ver las consecuencias de eso. La calidad del cuidado deteriora, eso ha sido probado por estudios clínicos cuando tienes un sistema de salud que está a full de saturación. No se trata de llenar más camas o comprar más ventiladores, porque una cama de UCI es todo un equipo, ¿no? Personal, claro. Equipos, cama, monitoreo, eso es lo complejo. Bueno, usted acaba de hacer una comparación, ¿no? Un tsunami, esta es una gran ola. Durante todos estos meses, cada vez que uno decía, estamos en una segunda ola, decía, no, es un repunte, lo que ha habido por circunstancias específicas, que algún feriado, algo que pasó. Pero ahora pudiéramos estar hablando de estar en una segunda ola, entonces. Sí, todo es terminología, ¿no? Es determinado por los gráficos que tú puedes ver de cuanto a la incidencia de casos que estás viendo, el número de muertos que estás viendo. Y si en la gráfica pues ves una elevación, pues sería una ola, si quieres llamarlo ola, si quieres llamarlo un repunte de casos, es lo mismo, es un eufemismo. Entonces definitivamente estamos con un aumento de casos y eso empezó en diciembre, empezó a finales de diciembre. Ya, pero han ido variando las cosas. Empezó en diciembre, es verdad, teníamos Navidad, fin de año, después en febrero vino la primera vuelta electoral, vino el feriado de Carnaval, pero también es cierto que comenzó pues un proceso de vacunación y sin embargo comenzamos a sentir esta agresividad en el repunte del COVID-19. ¿A qué lo atribuimos? ¿A nuevas cepas, nuevas variantes, el mal comportamiento ciudadano? ¿Cómo explicar lo que está pasando? Porque el principal factor es el comportamiento de cada uno de nosotros. No podemos hablar todavía de un beneficio, de una falla de un programa de vacunación que todavía está en pañales, pues, ¿no? Tenemos menos del 2% de la población vacunada. Acuérdate que queremos llegar a un valor cercano a 70 o 75% para poder hablar de inmunidad de grupo, de rebaño. Entonces, desde ese punto de vista, la vacuna no está haciendo nada todavía. La vacuna está protegiendo a individuos, cada uno de los vacunados, pero no está protegiendo a poblaciones. Entonces, tenemos que esperar para eso. Por eso necesitamos que esto se ejecute rápido y efectivamente vacunemos a muchos y de manera rápida. Porque si nos demoramos mucho, no vamos a ver el beneficio de eso. La segunda es, sí, la posibilidad de que las nuevas variantes estén circulando es real, ¿no? Está circulando en todo el mundo, no tendría por qué no estar pasando acá en el Ecuador. En el caso de algunas sí tienen más virulencia, son un poquito más graves, pero la gran mayoría de lo que se ha demostrado es que son más fáciles de transmitirse, son más contagiosas. Los cuadros son bastante similares, pero no importa, tienes más casos, va a haber un porcentaje que acaben en el hospital, te van a saturar los hospitales. Entonces, clínicamente nosotros en terapia intensiva nos da lo mismo, pero estamos lidiando con más casos, estamos lidiando con casos bastante graves, a veces pacientes hasta más jóvenes. Pero es que ahí, a la población, lo que enseguida se cuestiona o se pregunta es, avanzamos tan lento en un proceso de vacunación, ¿qué va a pasar mientras sigue habiendo esta mutación, estas nuevas variantes? ¿Esta vacuna va a llegar un momento en que sí me va a servir o no me va a servir frente a lo que va avanzando el virus? Pero aparentemente, y ya probando las vacunas en el mundo real, o sea, la experiencia no de un estudio clínico con 40.000 personas, sino lo que se está viendo de la gente vacunada, por ejemplo, en el Reino Unido, con 30 millones de vacunados, lo que se está viendo en Israel, que se ha vacunado 75-80% de la población, es que las vacunas siguen siendo bastante efectivas, inclusive para las variantes.
pierden un poco su capacidad de generar anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos que van a pelear la infección, pero logran prevenir infección en un altísimo porcentaje también. Ahora, con el tiempo puede pasar lo que estás diciendo. Los científicos ya han demostrado y han confirmado que ellos tienen la capacidad de ir adaptando esta vacuna. O sea, si esto llegara a pasar, que sería terrible, tenemos esa esperanza de poder ir adaptando año a año o temporada a temporada una vacuna que sea efectiva de acuerdo a las variantes que estemos peleando. Ahora, pero ayer escuchábamos al presidente de la República mencionar que hay un 40% de personas que son convocadas a vacunarse y que no están acudiendo. ¿Eso también cómo puede llegar a repercutir dentro de ese proceso que es lento de vacunación, pero que ya ha iniciado acá en el país? Correcto, eso es durísimo, realmente es una tragedia que frente a toda la información que tenemos se siga teniendo esa resistencia a una vacuna cuando la ciencia ha demostrado que es extremadamente segura. Ya no podemos hablar de conejillo de India ni de pruebas cuando tenemos más de 6 meses de experiencia de vacuna en el mundo, 300, 400 millones de vacunados. Obviamente cualquier producto biológico, un fármaco, una vacuna, tiene el riesgo de tener efectos colaterales. Son tan minúsculos en relación al riesgo de morir, de sufrir COVID, que no entiendo por qué eso ocurre. Tenemos que apoyar a la población a entender que esto es seguro. Yo ya estoy vacunado, mi madre está vacunada, todos los que están alrededor mío quisiera que estén vacunados, estamos peleando por esperar ese momento y que nos llegue la posibilidad de estar más seguros. Ahora, pero siempre surge un pero. De repente comenzamos, claro, a recibir pequeñas dosis de la vacuna de Pfizer, que es la que se ha conocido tiene mayor efectividad, mayor porcentaje quizás de efectividad, tanto para la parte más leve de la enfermedad, del contagio más bien, como en la parte ya de evitar una hospitalización. Pero estamos escuchando acá en el país que vamos a recibir, ya recibimos ayer 300.000 dosis de Sinovac y el sábado recibiremos 700.000 y es la llegada más grande de vacunas que ha recibido el país y ahí ya comienzan a haber ciertos cuestionamientos. Sí, pero es la vacuna que tiene solo un 50% de efectividad. Sí, es así. Las distintas vacunas han demostrado en cada estudio clínico un grado de efectividad bastante variable. Las primeras que mencionaste, Pfizer, BioNTech y Moderna, efectividades altísimas, de 95, 94%, las otras 70, 80%. Efectivamente, la de Sinovac en 2 estudios ha variado. En una fue 50 y pico, en otra 83. Entonces, habría que ver qué pasa en el mundo real. Sin embargo, la capacidad que tienen estas vacunas para prevenir casos severos y hospitalizaciones era casi el 100%, que al final del día es lo que más me interesa. Si yo logro convertir un cuadro severo en un cuadro leve, si yo logro disminuir el número de hospitalizados, y dejo de saturar el sistema de salud, debería irnos bien. Hay vacunas mejores y de menor calidad, por supuesto, pero ahorita necesitamos vacunar con lo que tengamos a la mano. Eventualmente, si tenemos el acceso a las vacunas de mayor efectividad, sería lo ideal, pero necesitamos vacunar gente. La vacuna quizás no es perfecta, pero va a reducir el número de casos, va a hacer que aquellos casos que se contagian sean casos más leves. ¿Qué pasa con aquellas personas que han tenido COVID recientemente? ¿Se pueden vacunar? ¿Tendrían que esperar? La recomendación inicial era de esperar 3 meses. Las nuevas guías de la OMS y el CDC dicen que ya no es necesario. Yo sé, ha habido rumores con respecto a la presencia de anticuerpos, que si eso es malo o bueno. En los Estados Unidos, si ha pasado más de un mes, te has recuperado del cuadro de COVID, ya te están vacunando. Sí. El caso de personas que hemos tenido también, que ya se han puesto la primera dosis y habiéndose puesto la primera dosis, desarrollan el COVID, ¿pueden vacunarse, ponerse su segunda dosis o ya no? Sí, esta es una pregunta que saltó ahora, ¿no? Yo no tenía la respuesta, me tocó investigarla hablando con amigos infectólogos en Estados Unidos y en Europa y la recomendación de los inmunólogos e infectólogos que me dieron fue sí, si el paciente tiene un cuadro leve después de la primera vacuna, que en realidad, como te digo, no es que la vacuna falló, es que no estaba inmunizado, la vacuna no había hecho su trabajo todavía. Esto es un estímulo para que tu sistema inmune genere anticuerpos para defenderte. Pero si yo recibo una dosis y a los 3 días salgo al mundo y me contagio, por supuesto que te vas a contagiar. La recomendación es que sí, que reciban su segunda dosis. Ahora, doctor, no quiero dejar de hablar de lo que está pasando también. Este mercado negro donde nuevamente vemos que se comercializa esta medicina tan importante para algunos casos, la Actenra, y el oxígeno que vende oxígeno industrial por oxígeno medicinal. Las repercusiones de esto, el mal manejo de un medicamento tan sensible por un lado y el uso de un oxígeno que no es el adecuado. Terrible, ¿no? Especular en un momento de tragedia, de crisis familiar, de pandemia como la que estamos viviendo es realmente bajo. Con respecto a los fármacos, sobre todo uno de los medicamentos que mencionaste, es un medicamento de uso hospitalario. Lo primero que recomendaría es, esto no es para todos, ni es para todas las etapas de la enfermedad. Asegúrate que estás en manos de un médico que sepa cómo utilizarlo. Luego decidir comprarlo por los canales y las formas regulares. Entiendo, está la Defensoría del Pueblo controlando y regulando esto para que el fármaco esté en los hospitales, que es realmente donde se lo necesita, que no esté en manos de simplemente... Y una temperatura adecuada, porque eso es importante, si no pierde validez el medicamento. La cadena de frío debe preservarse.
Y sí, las compañías de producción de oxígeno medicinal han tenido que recanalizar sus operaciones para poder producir mucho más del gas medicinal hospitalario y no tanto de otras cosas en función de lo que necesita. Pero ¿qué pasa cuando utilizas un gas industrial? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Le han estado dando a personas ante la desesperación gas industrial en lugar de gas medicinal. Correcto, es la mezcla de otros productos, ya no es un gas, ya no es oxígeno puro, muchas veces está mezclado con otros gases que pueden ser perfectamente tóxicos. O sea, no sería recomendado de ninguna manera. Asegúrense que la fuente de su producción de oxígeno sea la correcta. Doctor, ya para concluir, porque se nos acaba el tiempo, se están tomando medidas restrictivas nuevamente, se viene un proceso de elecciones. ¿Cómo ustedes quizás como médicos proyectan el panorama de lo que vamos a vivir de aquí a unas 2 semanas? Sí, son momentos claves de la historia del país y yo todavía creo que con las medidas de protección adecuadas debemos de cumplir nuestro derecho y tenemos que ir y votar. Hay que hacerlo, gracias a Dios, la mayoría de lugares de votación son abiertos y realmente ese es uno de los principales factores para reducir el riesgo de contagio. Mucho más riesgoso estar en una zona encerrada sin protección. Protección en áreas abiertas, con distanciamiento, con lavado de manos, realmente el riesgo es relativamente bajo. Tenemos que cuidarnos, no dejen de hacerlo, pero tiene que cuidarse con todo lo que podamos. Y seguirnos cuidando, ahí está la clave, usar la mascarilla y, como ya decía, las medidas que ya hemos venido repitiendo a través de un año. Esto es una parte de corresponsabilidad. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros haciendo este análisis, ¿no?, de cómo va este repunte de COVID-19 en la ciudad, en el país. Gracias, doctor.